Bienvenidos a Seres Novelas. Fairy Tail. Yo no quiero ser el maestro del gremio. Capítulo 371, Rama de Fairy Tail. Macao solo hablaba por hablar, pero resultó que realmente se quedó a pasar la noche tal como había dicho. Algunas personas se habían quedado dormidas desplomadas sobre las mesas, otras yacían en los bancos o se apoyaban en los mostradores improvisados. Rhodes había optado por esta última opción. Una cálida manta cubría a Mira, que se había acurrucado junto a él durante la noche. Su suave cuerpo se presionaba contra el suyo a través de la fina tela de su camisón, y Rhodes la abrazó instintivamente, probablemente preocupado de que se resfriara. Mira, a su vez, también lo abrazó con fuerza. Tal vez tenía frío, o tal vez simplemente le resultaba reconfortante. Rhodes recordaba vagamente que ella tenía una almohada grande en su habitación. No estaba seguro de si Mira lo había confundido con la almohada, o si simplemente quería algo que abrazar. Sinceramente, cualquiera de las dos opciones me pareció una victoria. Mira se removió. Se acurrucó en sus brazos y luego abrió los ojos lentamente. La mirada de desconcierto que le dirigió decía: ¿por qué esta almohada es más firme de lo normal? Todavía estaba adormilada, de una forma adorable. Rhodes sintió un impulso repentino de besarla. Y así lo hizo, rozando suavemente sus labios contra su frente. Eso la despertó de golpe. Mira miró a su alrededor nerviosa, y solo se relajó cuando confirmó que todos los demás seguían profundamente dormidos. Luego, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla a Rhodes antes de levantarse en silencio. Al levantarse, Rhodes se dio cuenta de que se le había entumecido el hombro. Instintivamente, extendió la mano para estirarse, pero, algo avergonzado, se cubrió rápidamente con la manta. Mira parpadeó, comprendiendo de inmediato. Ya habían dormido en la misma habitación muchas veces, y después de empezar a salir, ese tipo de contacto cercano no era nada inusual. Aún así, si este tipo de reacción solo ocurrió una o dos veces, tal vez fue culpa de Rhodes. ¿Pero 3 o 4 veces? Bueno, quizás debería reflexionar sobre si lo estaba provocando demasiado. No es que este fuera el lugar para otra cosa. Con una sonrisa radiante, Mira se sentó a su lado y le masajeó suavemente el hombro. ¿Te duele? Rhodes negó con la cabeza. No. Esto se siente como una recompensa. Sus manos, suaves pero sorprendentemente firmes, se presionaron contra los músculos de sus hombros, y Rhodes no pudo evitar soltar un suspiro de satisfacción. Una vez que se calmó y se le despejó la mente, dobló la manta y se quedó de pie junto a Mira, observando cómo transcurría la mañana después de la lluvia justo más allá del borde de la tienda. En un rincón de la tienda, Visca entreabrió un ojo y echó un vistazo a la espalda de la pareja, con la mirada llena de una silenciosa envidia. ¿Por qué no apareció Alsac anoche? Si lo hubiera hecho, tal vez, no, probablemente no se habría atrevido a ser tan audaz. De todos modos, Visca suspiró en silencio. ¿Cuándo alcanzaremos a Mira y Rhodes? Esos dos ya están ahorrando para comprar una casa. Probablemente se casen pronto. ¡Qué envidia me dan! El sol acababa de asomar por el horizonte. El cielo era de un azul brillante y sin nubes, y una luz dorada se extendía por la ladera, reflejándose en las lonas que ahora protegían la obra. Abajo, el suelo, resbaladizo por la lluvia, estaba fangoso y salpicado de charcos poco profundos de agua de color marrón amarillento. No es precisamente el tipo de paisaje pintoresco que uno encontraría en un cuadro. Pero eso no importaba. Para Rhodes, la vista más hermosa estaba justo a su lado. Mira tiró de su manga de repente y señaló hacia el claro. Ahí está el maestro. Efectivamente, Makarov corría a toda velocidad hacia la obra. ¡Oh, no! La madera, el cemento, se me olvidó cubrirlo anoche. El anciano corrió a través del terreno presa del pánico, saltando obstáculos y esquivando charcos. Su pequeño cuerpo se movía con una agilidad sorprendente que desmentía su edad. Mira gritó suavemente. Cuidado, maestro. El suelo está resbaladizo. ¿Eh? Makarov intentó detenerse, pero la inercia lo traicionó. Sus pies resbalaron en el suelo mojado y ¡zas! Se golpeó la cabeza contra el lateral del mostrador provisional. Todos los demás en la tienda se despertaron sobresaltados. ¿Y qué? ¿Quién demonios está haciendo todo ese ruido tan temprano? Tú eres el que está haciendo todo el ruido. Un grupo de miembros malhumorados del gremio se incorporaron, gimiendo y maldiciendo al despertar, solo para empezar inmediatamente a discutir y pelearse como si no hubieran pasado la noche anterior bebiendo juntos en perfecta armonía. Makarov se levantó del mostrador donde se había estrellado de cabeza y sonrió, con los ojos humedecidos por el orgullo. Maravilloso. Sois todos tan responsables. A la mañana siguiente, Natsu finalmente llegó.
Su pequeña casa de madera estaba más alejada, cerca de las afueras del pueblo, así que se había librado del caos. En cuanto vio la ropa arrugada de todos los demás, excepto la de Gray, claro está, se dio cuenta de que habían pasado la noche en la obra. ¿Qué? ¿Hicieron una pijamada sin mí? Se quejó Natsu. ¿Por qué no me invitaron a la fiesta de pijamas? Happy, siempre tan sensato, explicó amablemente. Sí, porque Natsu duerme demasiado profundamente. Ni siquiera un trueno podría despertarlo. Eso no es justo. Pero Lucky vino, ¿no? Lucky hizo una pausa, de repente nerviosa. No podía explicar con exactitud que había dormido inusualmente bien porque, por una vez, nadie había irrumpido en su casa en mitad de la noche. De hecho, era demasiado tranquilo, y eso le despertó sus sospechas. Bueno, yo también quería unirme, admitió. Me gusta pasar tiempo con todos. Mira sonrió radiante y juntó las manos. Entonces organicemos la próxima fiesta en casa de Lucky. De acuerdo. Natsu, Happy, Gray y Ersa levantaron la mano sin dudarlo. Entonces está decidido, declaró Mira con una sonrisa radiante. Vamos a fijar una fecha. Esperen. Al menos déjenme estar de acuerdo antes de que todos decidan eso. Protestó Lucky, agitando las manos. Rhodes le dio una palmada en el hombro. Más vale que te rindas. Tu casa está a punto de convertirse en la sucursal de Fairy Tail. ¿Cómo hemos llegado a esto? Suspiró Lucky, con la mirada perdida. Pero a pesar de sus quejas, en realidad no protestó. Los días transcurrieron en una vorágine de risas, trabajo en equipo y agotamiento. A mediados de agosto, la primera planta del nuevo edificio del gremio estaba completamente terminada y ya habían comenzado las obras en la segunda planta. Cada vez que se levantaban más muros o se colocaba una viga, el ánimo de todos mejoraba. Ver cómo el gremio volvía a la vida con sus propias manos les infundía una nueva oleada de motivación día tras día. Incluso los constructores profesionales que habían sido contratados para ayudar a veces se detenían asombrados, preguntándose en secreto si esos magos alborotadores los estaban presionando solo para evitar que se relajaran. Después de todo, era difícil relajarse cuando Fairy Tail trabajaba más que nadie. Aún así, todos estaban simplemente disfrutando del subidón de emoción. Elfman había estado siguiendo a Rhodes como una sombra todo el día. Cada vez que Rhodes levantaba algo, Elfman también. Si Rhodes bebía agua, Elfman bebía también. Cuando Rhodes iba al baño, Elfman iba con él. Mientras estaban uno al lado del otro lavándose las manos, Rhodes finalmente preguntó, ¿qué te pasa? Elfman lo miró seriamente. Hoy es el 16. Yo sé eso. No me digas que has olvidado lo que es el mañana. Como si pudiera, Rhodes sonrió levemente. El cumpleaños de Mira es el 17. Hizo una pausa por un momento antes de preguntar. En realidad iba a preguntarte, ¿cómo suelen celebrarlo ustedes? El año pasado, él no la conocía lo suficientemente bien. Sus sentimientos apenas comenzaban a florecer y nadie había mencionado nada en concreto. Mira tampoco se comportó de forma diferente ese día. Al ver la incertidumbre en la expresión de Rhodes, Elfman decidió explicar. Cuando nos hicimos mayores, dejamos de organizar grandes fiestas. Normalmente solo preparamos algo de su comida favorita en casa, tal vez un pequeño regalo. Ni siquiera hemos recibido un pastel en los últimos 2 años. Sonrió levemente mientras añadía. La última gran celebración que tuvimos fue por el cumpleaños de Lisana, cuando se unió al gremio. Era muy pequeña entonces, y todos queríamos que se sintiera bienvenida. Ese era el patrón. Tranquilo, sencillo y cercano a casa. Rhodes asintió con la cabeza, comprendiendo. Parecía que los cumpleaños de Mira se centraban más en gestos cálidos e íntimos que en grandes sorpresas. Al menos ahora, Elfman parecía tratarlo como a un miembro más de la familia. Aquel desayuno para estrechar lazos no había sido en vano. Ven conmigo más tarde, dijo Rhodes. Vamos de compras. Elfman arqueó una ceja. Si vamos juntos, Mira no se dará cuenta enseguida. Pídele que salga cuando esté más ocupada. Si está desbordada, no lo cuestionará. Además, sonrió Rhodes, incluso si lo adivina, no pasa nada. Nos conoce demasiado bien. No vamos a engañarla del todo. Elfman lo pensó un momento mientras Rhodes continuaba. No se trata de mantenerlo en secreto. Probablemente Mira lo adivinará enseguida. Lo que importa es que le pongamos todo nuestro corazón. Capítulo 372, la nueva misión del equipo más fuerte a la mañana siguiente. Mira oyó que llamaban a la puerta.
En cuanto la abrió, vio a Rhodes de pie allí con una sonrisa amable y un gran ramo de rosas color champán. Rhodes esperó apenas un instante, tal vez ni siquiera un segundo, mientras la sorpresa se reflejaba en los ojos de Mira y se transformaba en alegría. Luego le ofreció el ramo. Buenos días, Mira. Y. Feliz cumpleaños. Gracias. La sonrisa de Mira floreció como el sol de la mañana, radiante, brillante, incluso más hermosa que las flores que sostenía. Son tan bonitas. Dijo, acercando suavemente el ramo a su nariz. Y huelen de maravilla. Rhodes suspiró aliviado. Había oído lo difícil que podía ser elegir las flores adecuadas para una chica, pero Mira no parecía nada exigente. Lo cual solo hizo que quisiera valorarla aún más. Quizás debería empezar a visitar esa floristería más a menudo, pensó para sí mismo. Mira lo abrazó con fuerza, escondiendo su rostro contra su pecho por un instante. Inhaló suavemente. Le había llegado a gustar mucho el aroma de Rhodes. A veces, pensaba que incluso olía mejor que la fragancia de las flores. Rhodes le devolvió el abrazo, rodeándola con sus brazos en una mezcla de afecto y silenciosa admiración. Con el suave peso de Mira contra él y el ramo de flores detrás de ella, este ya era el mejor momento de su día. Dentro de la casa, Elfman vio cómo la luz dorada de la mañana los iluminaba a ambos en la puerta. Era un momento idílico, y no pudo evitar sonreír. Mi hermana ha encontrado la felicidad. Se volvió hacia la cocina, tarareando mientras terminaba de preparar el desayuno para los tres. Pero Mira no se conformó con un simple abrazo. Ella sonrió, alzó a Rhodes en brazos y le dio vueltas. ¡Ey! Rhodes no pudo más que reírse sorprendido. Mira era fuerte, e incluso si a veces le robaba el trabajo, siempre lo hacía con esa misma energía alegre. Pero justo cuando estaba a punto de recuperar el aliento, Mira lo bajó, solo para ser levantada y girada a su vez. Ah. Una venganza infantil, pura y simple. Mira soltó una risita de alegría. Siéntate, dijo ella, empujándolo suavemente hacia el sofá. Iré a buscar un jarrón. Rhodes se sentó con una sonrisa avergonzada, mirando hacia la mesa auxiliar cercana. Ya hay un jarrón aquí abajo, pensó, mientras la veía subir corriendo las escaleras con las flores. En su habitación, Mira se apoyó en la puerta y respiró hondo, inhalando el suave aroma floral antes de percatarse de un pequeño sobre escondido entre el ramo. Ella abrió la tarjeta. Amarte es la mayor felicidad de mi vida. Lo leyó una vez. Luego otra. Y una tercera vez, solo para asegurarse. Sus mejillas se sonrojaron y apretó la tarjeta contra su pecho como si fuera un secreto preciado. HMPH. Escribirlo en una tarjeta no cuenta. La próxima vez, me lo dirá a la cara. Con un suspiro de felicidad, colocó con cuidado las rosas en su jarrón de cristal favorito. Con un poco de magia, se mantendrían frescas durante bastante tiempo. Cuando el efecto desapareciera, las secaría como todas las demás que Rhodes le había regalado. Bajó el jarrón y lo colocó en el centro de la mesa. Los tres desayunaron juntos, sonriendo. Hermana, dijo Elfman, ¿por qué no te tomas el día libre? ¿Por qué? Mira ladeó la cabeza. Para celebrarlo como se debe. Ustedes dos no se han tomado un descanso en muchísimo tiempo, ¿verdad? Mira lo pensó un segundo. Ya ha pasado más de medio mes, admitió. Luego se rió. Pero no pasa nada. Nos vemos todos los días. Eso es lo mejor. El simple hecho de poder compartir comidas con las personas que amaba, estar juntos, eso era suficiente felicidad para ella. Además, si tanto ella como Rhodes se tomaban el día libre, la construcción podría retrasarse. Y ella quería que el gremio estuviera terminado pronto para poder irse por fin a la playa. En ese caso, ¿qué tal si nos tomamos medio día libre? Sugirió Rhodes. Saldremos temprano del trabajo y yo prepararé algo especial. Mira arqueó una ceja. ¿Quién está cocinando? ¿Podría intentarlo? Preguntó Rhodes, sin mucha convicción. En realidad, quizás deberíamos salir a comer. Yo cocinaré, dijo Elfman con un bufido. Un hombre de verdad sabe cocinar. Rhodes suspiró. ¿Acaso no lo aprendí ya? Elfman no podía negarlo. Su hermana había sido profesora de Rhodes, y él también, en más de una ocasión. Si Rhodes evaluara honestamente su progreso en la cocina, admitiría que probablemente debería haber estudiado otra cosa. Los mismos ingredientes. Las mismas especias. Los mismos pasos. Y, sin embargo, el resultado final siempre era radicalmente diferente. En aquellos tiempos, su mayor logro era aprender a lavar bien las verduras y a manejar con cuidado los ingredientes básicos. Al menos ahora, cuando Mira cocinaba, podía estar cerca y ayudar sin ser una carga.
Si Rhodes no se hubiera ofrecido voluntario para ayudar en un día tan importante como hoy, Elfman podría haber sospechado seriamente que estaba holgazaneando a propósito. ¿Cómo es posible que alguien tan inteligente no aprenda a cocinar? Pensó. Te ayudaré, dijo Rhodes. Aún quería contribuir en lo que pudiera, por pequeño que fuera. Mientras tanto, el gremio seguía funcionando como cualquier otro día. Todos se habían adaptado a un ritmo constante. Pasaban unos días ayudando a construir el nuevo gremio, luego se iban a realizar una o dos misiones antes de regresar y volver a trabajar arduamente en la obra. Todos, es decir, excepto Lucky. ¿Qué voy a hacer? Gimió Lucky, agarrándose el cabello rubio con desesperación mientras se desplomaba frente al mostrador. Ya estamos a mitad de mes y todavía no tengo suficiente para el alquiler del próximo mes. Mira, de un humor inusualmente bueno, decidió no molestarla demasiado. Ya has ido a 3 trabajos este mes, ¿verdad? Lucky gimió, con el rostro reflejando puro agotamiento. Sí, y el dinero de los 3 solo alcanzaba para la comida. Quería ganar suficiente dinero para el alquiler por adelantado y relajarme el resto del mes, pero siempre hay alguien que rompe algo, murmuró con tono sombrío, mirando fijamente a 2 figuras conocidas al otro lado de la habitación. Natsu y Gray se enfrentaban de nuevo, sonriendo, crujiéndose los nudillos y con la mirada puesta en que un insulto podría desencadenar una pelea en toda regla. Mira no pudo evitar reírse suavemente. Alala, pobre Lucky. Sinceramente, si el maestro le hubiera pedido a Rhodes que entrenara a los nuevos miembros, probablemente las cosas no serían así. Tras pensarlo bien, Mira decidió que era un buen momento para compartir algunas noticias. Se inclinó hacia adelante, con voz tranquila y desenfadada. ¿Sabes? El maestro originalmente pensó en emparejarte con Rhodes en su lugar. ¿Qué? Lucky casi se cae del mostrador. La revelación, aparentemente insignificante, la golpeó como un rayo. ¿Por qué el maestro desecharía así a un compañero de equipo? Mira observó la expresión dramática de Lucky con evidente diversión antes de ofrecerle una sonrisa tentadora. Bueno, aún hay tiempo. Si quieres, puedo hacer que Rhodes cambie de equipo y se una a ti en lugar de Natsu. Claro que sí. Empezó a gritar Lucky, pero se detuvo. Se apoyó de nuevo contra el mostrador, con la mirada perdida en Natsu y Gray, que ahora estaban peleando y atrayendo a una multitud. Una suave sonrisa asomó en sus labios. Ya casi me he acostumbrado, dijo. Así está bien. De verdad que sí. Justo cuando Lucky terminó de hablar, la zapatilla de Natsu salió disparada por la habitación como un misil teledirigido y la golpeó de lleno en la frente. El golpe fue tan fuerte que Lucky casi se cae. ¡Ay! Exclamó, frotándose la marca roja que ahora le aparecía en la frente. Con los ojos llorosos, se volvió hacia Mira. Señorita Mira. Pensándolo bien, quizás debería cambiarlo. Pero Lucky acaba de decir que no, dijo Mira entre risas, tapándose la boca. Su diversión no hizo más que aumentar. Lucky siempre era un desastre, y aún más cuando Natsu estaba cerca. Justo en ese momento, Rhodes regresó con una pila de nuevos encargos. Miró a Lucky y se detuvo, parpadeando. ¿Una huella de zapatilla en la frente? ¿Es alguna nueva moda que me he perdido? No lo es. Dijo Lucky indignada, intentando rápidamente cubrir la marca con su flequillo. Mira extendió la mano para tomar los documentos de Rhodes y los hojeó. ¿Hay algún encargo que pueda interesar al equipo de Lucky? Hay uno que se parece un poco al trabajo en la sala de billar, dijo Rhodes. Puede que lleve más tiempo, pero el objetivo es similar. Que ellos decidan. Me lo quedo. Exclamó Lucky de inmediato. Según la regla de decisión rotativa del equipo, le tocaba a ella elegir la misión. Y, sinceramente, no le importaba si tardaba más, con tal de poder pagar el alquiler. El trabajo en el billar había funcionado, más o menos. Se inclinó sobre la hoja de tareas y la estudió detenidamente. Revivir un teatro en apuros. Leyó en voz alta. Efectivamente, la solicitud provenía del Teatro Shesad en la ciudad de Onibus. El teatro atravesaba una mala racha debido a una serie de funciones con escasa acogida. El cliente esperaba una solución creativa por parte de un gremio de magos. Capítulo 373, Cumpleaños. Rhodes no entendía del todo por qué un teatro en apuros recurriría a los magos. Si los espectáculos recibían malas críticas, ¿no deberían contratar a un mejor guionista o elenco? ¿Qué podría hacer un mago? ¿Usar magia de encantamiento para engañar a la gente y llenar las butacas? Aún así, por muy desesperado que estuviera el cliente, no era ilegal ni irrazonable. Y siempre que se ajustara a las normas del gremio, tenían la obligación de completar la misión.
ayudar a la gente común mediante la magia y obtener recompensas a cambio. Esa era la base del trabajo de un mago. Lucky rebosaba confianza. Para una compañía de teatro, las llamas de Natsu y la magia de hielo de Gray pueden crear efectos escénicos asombrosos. Tengo a Lyra, que canta canciones preciosas. Con todos nosotros juntos, montar una función mágica será pan comido. Entonces, buena suerte, dijo Rhodes con sequedad. Ya podía ver cómo plantaban la bandera. Lucky salió corriendo alegremente con el encargo para encontrar a Natsu, ansiosa por marcharse de inmediato. Pero Natsu tenía otros planes. La arrastró para que le ayudara a cargar ladrillos primero, diciendo que tenían que cumplir con su cuota de trabajo del día antes de partir. Lucky gimió y aceptó su destino. Mientras tanto, Rhodes y Mira hicieron conjeturas sobre cómo podría resultar el trabajo de Lucky, y luego se dirigieron al tablón de anuncios del gremio para publicar algunas ofertas nuevas. Una vez hecho esto, Rhodes no volvió a cargar ladrillos, sino que se deslizó detrás del mostrador para ayudar a Mira con el papeleo. Elfman se encargó de levantar los ladrillos y lo felicitó con un pulgar hacia arriba. Eso sí que es de hombres. Los tres, Rhodes, Mira y Elfman, trabajaron duro, decididos a terminar y marcharse temprano. Como era de esperar, Mira les siguió la corriente. Antes del mediodía, habían terminado todas las tareas necesarias y estaban listos para partir. Le cedieron las tareas de la taberna a Lucky, quien asintió después de que Rhodes se lo confirmara. En cuanto a la obra, Mira dejó todo en manos del maestro del gremio, Makarov, y se lo confirmó personalmente. Ambos sistemas de respaldo dieron su aprobación. Todo estaba en orden. De regreso, Rhodes mencionó de repente. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de contratar más camareros. Mira asintió. Sí, o nos veremos desbordados más tarde. Tras la reconstrucción del gremio, la taberna sería más grande, con una terraza al aire libre. Sin mencionar la futura piscina, la sala de ajedrez y cartas, el gimnasio. Era imposible que los dos pudieran encargarse de todo eso solos. Inmediatamente comenzaron a discutir si debían reclutar personal dentro del gremio o contratar civiles de la ciudad, y debatieron quién de entre sus compañeros de gremio podría ser realmente idóneo para el puesto. Elfman, que caminaba justo detrás de ellos, suspiró dramáticamente. No puedo creer que por fin salga temprano del trabajo y ustedes dos sigan hablando de trabajo. Bien, hablemos de la vida, entonces, dijo Rhodes con una sonrisa burlona. Por ejemplo, ¿quién del gremio sería la novia ideal para Elfman? ¿Y qué hay de Lucky? Mira ladeó la cabeza. Si fuera el viejo Elfman, tal vez. Pero ahora que no para de gritar varonil. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, probablemente saldría corriendo en dirección contraria. Elfman parecía dolido. Tú eres la que siempre decía que no era lo suficientemente varonil. Estaba tratando de estar a la altura de tus expectativas, hermana. Rhodes ignoró la protesta y continuó pensativo. ¿Qué tal Levi? Podría estar interesada en alguien como tú, fuerte, confiable, que la hace sentir segura con solo estar ahí. Mira se tocó la barbilla. Pero Levi es tan pequeña. Ni siquiera llega a la altura de la pierna de Elfman. Si se pusieran uno al lado del otro, la gente podría confundirlos con padre e hija. Eso es duro, dijo Rhodes. El único del gremio cuyas piernas no le llegan a las rodillas a Elfman es el maestro. Demasiado lejos, hombre. Gimió Elfman. ¿Y por qué estamos hablando de mí? Exigió Elfman, alzando los brazos. Es el cumpleaños de mi hermana. ¿No deberíamos estar hablando de ella? Muy bien, hablemos de Mira. Rhodes siempre era muy comunicativo. Mira, ¿quién crees que sería una buena novia para Elfman? Creo que, Mira se tocó la barbilla, fingiendo estar sumida en sus pensamientos. ¿Qué tal Ersa? Así podría intimidarla cuando quisiera. Oye. Gimió Elfman con resignación. No se supone que deberíamos estar hablando de ti, no de mí otra vez. Al ver la expresión de frustración de Elfman, Rhodes y Mira estallaron en risas traviesas. Pobre Elfman, ¿qué podrían estar tramando una hermana tan cariñosa y su pareja? Nada malvado, por supuesto. Solo unas cuantas bromas para el pobre Elfman. Los tres paseaban alegremente por el pueblo, charlando y bromeando mientras compraban los ingredientes para el almuerzo de cumpleaños de Mira. Los ingredientes favoritos de Mira, el brócoli y las sardinas, fueron los primeros en la cesta. A pesar de ser su cumpleaños, Mira insistió en comprar carne de res para Rhodes y costillas para Elfman también. Rhodes y Elfman ya habían encargado la tarta de cumpleaños el día anterior, y la recogerían más tarde. Como era de esperar, la fiesta se celebró en casa de Mira.
Rhodes y Elfman se lavaron y comenzaron a preparar los ingredientes en la cocina. Aunque Rhodes había mejorado mucho últimamente, Elfman aún le dedicaba miradas de desaprobación de vez en cuando y lo corregía ocasionalmente. No olvides limpiar las branquias y destripar bien las sardinas, recordó Elfman mientras cortaba las verduras. Fuera de la puerta de la cocina, Mira se apoyó en el marco con una sonrisa, observando a los dos hombres más importantes de su vida prepararle la comida. Su corazón rebosaba de felicidad. Ella notó que Rhodes tenía algunas dificultades con el pez y le preguntó en voz baja: ¿Quieres que te ayude? Rhodes, con las mangas mojadas y las manos cubiertas de escamas de sardina, la apartó con un gesto de la mano, apoyándose en el hombro y la espalda. No, esto lo tenemos controlado. Cámbiate de ropa y ponte algo bonito, y quizás un poco de maquillaje. Mira soltó una risita mientras la apartaban suavemente con un codazo y subía las escaleras. Hoy estaban ocurriendo tantas cosas extrañas. La habían echado de su propia cocina, y Rhodes estaba escuchando atentamente las instrucciones de Elfman. Fue un milagro. Finalmente, tras un trabajo en equipo algo torpe pero decidido, Elfman y su casi cuñado terminaron de cocinar el último plato. Mientras tanto, Mira se había tomado en serio la sugerencia de Rhodes. Se puso un atuendo suave y elegante y se sentó pacientemente a la mesa del comedor, esperando su llegada. Cuando Elfman salió de la cocina con un plato humeante en la mano y vio a su hermana sentada allí, abrió mucho los ojos y casi se le cae el plato. Hermana. No es que Elfman estuviera exagerando, es que la apariencia actual de Mira era simplemente abrumadora. Su larga melena, de un blanco plateado, estaba recogida en una coleta alta con una diadema rojo oscuro. Llevaba un atrevido chaleco negro que realzaba su figura y unos pantalones cortos carmesí a juego. Sus piernas estaban cubiertas con medias negras hasta la rodilla y remataba el conjunto con elegantes tacones altos. Fue un regreso total a su imagen de Mirahan la demonio, audaz, fiera e imponente. En el instante en que cruzó las piernas y levantó la mirada con ese brillo de antaño, Elfman casi pudo oír cómo lo regañaban como en los viejos tiempos. Otra vez estás demorando las cosas, Elfman. Espetó con voz cortante. Trae la comida. Ahora mismo. Ese sí, hermana. Respondió Elfman instintivamente, y su tono y postura volvieron al instante a los de su infancia. ¿Y tú? Mira se giró hacia Rhodes y señaló el asiento a su lado, dando un ligero golpecito al cojín. Siéntate. Aquí. Ahora. Ya voy, señora, dijo Rhodes con una sonrisa mientras se sentaba a su lado, imperturbable ante el gesto. Le dio un codazo juguetón, completamente relajado. Elfman le dirigió una mirada compasiva mientras volvía a la cocina para buscar más platos. Tal vez hubiera sido mejor demorar un poco más, la limpieza, y tal vez reconsiderar algunas decisiones de vida. Mira apoyó las manos en las caderas y entrecerró los ojos mirando a Rhodes. ¿Qué te pasa con esa mirada? ¿Eh? ¿Tienes algún problema conmigo? Ni una sola, respondió Rhodes con naturalidad, sin dejar de sonreír. No había miedo en él, ¿cómo iba a haberlo? La falsa intimidación de Mira solo la hacía más adorable a sus ojos. Por no mencionar, esas piernas. Esa cintura. Todo. No sabía por dónde empezar a mirar. ¿Qué miras? Hoy es mi cumpleaños, mi cumpleaños. ¿Dónde está mi regalo? La voz de Mira tembló un instante, revelando su nerviosismo. Se quedó en silencio, dándose cuenta de que acababa de exigir su regalo sin rodeos. Rhodes no perdió el ritmo. Con un movimiento de sus manos, una pequeña caja de regalo apareció como por arte de magia, acompañada de una sonrisa. Mira resopló, pero sus ojos brillaban de ilusión. Abrió la caja y dentro encontró un delicado collar que había admirado una vez durante una tarde de compras. Ya lo había visto antes, le pareció precioso, pero no lo compró. Dijo que no le quedaba bien. Pero este tipo se acordaba. Ahora que lo pienso, ¿no se descontó él mismo el sueldo la semana pasada con alguna excusa ridícula? Sus mejillas se sonrojaron. Para eso era. Capítulo 374, indescriptible. ¿Qué quiso decir con que no le quedaba bien? Rhodes no se lo creyó ni por un segundo. Se dio cuenta enseguida de lo espectacular que le quedaba en cuanto se lo puso. Desde que Mira decidió empezar a ahorrar dinero junto con él, sus hábitos de gasto han cambiado notablemente. Incluso cuando encontraba algo que le gustaba de verdad, dudaba durante mucho tiempo. Si no era imprescindible, solía convencerse de no comprarlo. Y si el precio era elevado, lo descartaba por completo. ¿Cómo no enamorarse de una chica que pensaba con tanta ilusión en su futuro? Rhodes comprendía que esta frugalidad podría ralentizar un poco sus ahorros, pero la vida no se trataba solo del futuro.
También estaba el presente, este momento, este preciso instante. Y en ese preciso instante, Rhodes ansiaba hacerla feliz. Mira empezó a sospechar que Rhodes realmente había aprendido algún tipo de magia para leer la mente de Warren, por la forma en que siempre parecía saber exactamente lo que ella estaba pensando o si algo le gustaba. Pero en el fondo, ella sabía la verdad. Era igual que cuando él le dio esa bolsa después de su viaje. No era magia, simplemente le había estado prestando atención. ¿Cómo se suponía que iba a mantener su antigua imagen de chica buena después de esto? Mira se mordió el labio, luego le devolvió el joyero y resopló. ¿Quieres que me lo ponga yo misma? Tan lindo. Rhodes soltó una risita y sacó el collar con cuidado. Mira se dio la vuelta, se levantó el pelo y le ofreció la nuca, esperando. HMPH. Típica tsundere. Rhodes se levantó y se colocó justo detrás de ella, rodeando con sus brazos el collar que llevaba por delante. Mira parpadeó sorprendida, alzando ligeramente la vista. Quien diseñó el cierre tenía, sin duda, un sentido del humor retorcido. Era ridículamente pequeño y difícil de abrochar. Mientras trabajaba, sus dedos rozaron la nuca de ella más de una vez. Su aliento danzaba sobre su piel, cálido contra sus orejas y clavícula. Las puntas de las orejas de Mira comenzaron a sonrojarse. Una vez que el broche estuvo finalmente abrochado, Rhodes se inclinó y le dio un suave beso en el cuello. A Mira se le aceleró el corazón y, presa del pánico, miró hacia la cocina. Claro que era un gesto bonito, pero no era algo que quisiera que viera su hermanito. Cuando ella volvió a mirar a Rhodes, él la observaba con silenciosa admiración. «Eres hermosa», dijo con total sinceridad. Más aún ahora, con ese leve rubor en sus mejillas. El contraste era demasiado perfecto, su atuendo atrevido y su expresión tímida, era irresistible. De vuelta en la cocina, Elfman finalmente terminó de limpiar y llegó a una nueva conclusión. Tal vez su hermana no estaba volviendo a ser como antes. Tal vez, simplemente tenía gustos extraños. Antes de que Mira pudiera regañar de nuevo a Rhodes por ser demasiado atrevido, este se lanzó a la cocina e instó a Elfman a que le ayudara a llevar el resto de la comida. Una vez puesta la mesa, Elfman sacó una pequeña caja y se la entregó a su hermana. Dentro había un frasco de perfume. Mira sonrió radiante al aceptarlo. La verdad es que se sintió aliviada de que no le hubiera regalado algo como una mancuerna. Al menos aún conservaba cierto equilibrio entre fuerza y buenos modales. Rhodes trazó un pequeño círculo mágico con el dedo, y las velas con forma de 19 que había en el pastel se iluminaron con un destello de magia. «Pide un deseo», dijo. «Sí, pide un deseo, hermana», añadió Elfman. Mira asintió. Cerró los ojos, juntó las manos frente a su pecho y formuló su deseo en silencio. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces abrió los ojos y sopló suavemente para apagar las velas. Pop. Pop. Dos suaves estallidos resonaron a sus espaldas, seguidos de una lluvia de cintas de colores y confeti. Mira se giró sorprendida al ver a Rhodes y Elfman sosteniendo serpentinas, ambos sonriendo de oreja a oreja. «¡Feliz cumpleaños!», gritaron al unísono. «Gracias». La sonrisa de Mira era radiante, tan cálida que podía derretir el corazón de cualquiera. «Estoy tan feliz, de verdad, muy feliz». Tomó el cuchillo y cortó ceremoniosamente la primera rebanada de pastel, luego la dividió en 3 trozos pequeños. Mira, Rhodes y Elfman dieron un bocado cada uno. Pero claro, eso era solo el principio. La verdadera alegría estaba en empezar a comer y disfrutar del pastel juntos. Chocaron sus copas, y el chapoteo del vino trajo consigo todas sus esperanzas para los días venideros. Tras un breve descanso, los 3 regresaron al gremio, tal como Mira deseaba. Dejaron algunas porciones del pastel en casa para el postre, pero empacaron el resto para llevarlo y compartirlo con todos los miembros del gremio. Mira no se quitó su llamativo atuendo de cumpleaños. Simplemente se puso una chaqueta ligera para protegerse del sol. Incluso con la capa adicional, su aspecto recordaba inconfundiblemente a la Mira de hace 2 años, la antigua diablesa de Fairy Tail. Algunos de los miembros más veteranos del gremio, especialmente aquellos que habían sido víctimas de las antiguas peleas, se quedaron boquiabiertos al verla. Pero cuando Mira comenzó a repartir pasteles con esa misma sonrisa amable y radiante por la que se había hecho famosa, todos se relajaron. Ella seguía siendo Mira. Solo que ahora era una persona más completa. Una versión de sí misma que había aceptado tanto el pasado como el presente. Algunas personas miraron a Rhodes con compasión, aquellas que sabían lo difícil que podía ser seguirle el ritmo a Mira en su etapa más traviesa. Pero esa compasión pronto se transformó en envidia.
Porque Mira, vestida con su estilo clásico y seguro de sí misma, pero con la dulzura propia de la persona en la que se había convertido, estaba sencillamente deslumbrante. Los dos repartieron pastel uno al lado del otro. Parecía menos una fiesta de cumpleaños y más una pareja repartiendo dulces después de una ceremonia de boda. Y aunque ofrecieron pastel, no a todos les gustó el sabor. A algunos les pareció dulce. A otros, tal vez un poco amargo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mira. Mira recibió buenos deseos de todos los rincones del gremio. Rhodes estaba a su lado, asintiendo agradecido y repitiendo el agradecimiento. No era una fiesta oficial, pero eso no impidió que el gremio alzara sus copas y vitoreara. Por Mira. Tras la celebración, el gremio volvió a su ajetreo habitual. A juzgar por el progreso, la azotea estaría terminada en unas 2 semanas. Si la decoración interior transcurriera sin contratiempos, el nuevo gremio de Fairy Tail estaría terminado a mediados de septiembre. Una casa gremial de 3 pisos, con torre del reloj en la azotea, sótano y patios renovados, terminada en menos de 2 meses. Eso no fue tarea fácil. Esto solo fue posible gracias a que todos trabajaron horas extras y gracias al sabio liderazgo del maestro Makarov, quien en su mayoría se apresuró a ir al frente de la construcción y dejó el papeleo en manos de otros. Al final del día, el trabajo finalmente concluyó. Mira y Rhodes se quedaron para terminar algunos detalles y realizar juntos su habitual entrenamiento de meditación. Elfman había decidido regresar a casa para entrenar solo. No es que no quisiera unirse a ellos, simplemente sabía cuándo darles espacio. Cuando terminó la meditación, Mira dejó escapar un suave suspiro y estiró los brazos hacia arriba. Rhodes observaba en silencio desde un lado, completamente cautivado. Ver a Mira sonriendo bajo la luz de la luna, con los ojos brillantes y el cabello plateado recogido con una cinta, le conmovió profundamente. Si cualquier otra persona la hubiera estado mirando así, probablemente se habría ganado una mirada fulminante o algo peor. Pero cuando Rhodes la miró de esa manera, solo consiguió que Mira sonriera aún más. Ella lo rodeó con sus brazos. Vámonos. Antes de volver a casa, dijo Rhodes con una sonrisa, quiero llevarte a algún sitio. Mira no lo cuestionó. Adelante. Unos minutos después, parpadeó al ver el edificio familiar frente a ella. ¿Tu casa? No solo eso, respondió con picardía. Antes de que ella pudiera insistir, Rhodes la alzó en brazos y saltó 2 veces, aterrizando suavemente en la azotea. La bajó con delicadeza. Espera aquí un segundo. La luz era tenue, y Mira apenas pudo distinguir su silueta mientras él saltaba hacia abajo y jugueteaba con algo en el suelo. Un instante después, un débil destello de luz de fuego cobró vida. Rhodes volvió a su lado, rodeándola con un brazo por la cintura. Prepárate. Ya viene. Fwosh. Aunque ya se lo imaginaba, los ojos de Mira se abrieron de par en par cuando el primer fuego artificial pintó el cielo con un color radiante. ¡Sas! ¡Pum! ¡Sas! ¡Pum! Uno tras otro, los fuegos artificiales se elevaron, estallando en deslumbrantes estallidos sobre ellos. Toda la azotea resplandeció con cambiantes tonalidades de oro, carmesí y azul. Es precioso, susurró Mira, recostándose en Rhodes. El calor de su brazo a su alrededor hacía que la noche pareciera aún más mágica. Mientras el último fuego artificial brillaba en el cielo, Mira se volvió hacia él con una sonrisa radiante. Lo abrazó por el cuello y lo besó con ternura, lentitud y mucha emoción. Rhodes movió sus piernas contra las de Mira, mientras sus dedos recorrían suavemente la tela de sus calcetines hasta la rodilla y su otra mano rozaba su axila. Mira fingía no darse cuenta de sus pequeños avances, o mejor dicho, últimamente le habían cogido cada vez más cariño. Su beso se prolongó, dejándolos a ambos en un silencio incómodo y sin aliento. El corazón de Rhodes latía con dificultad y su respiración se volvía pesada. Aunque intentó disimular, su agarre alrededor de la cintura de ella se apretó instintivamente. Quería conquistarla por completo, literalmente, y bajarla en brazos. Mira intentó resistirse a medias, pero sus labios se entreabrieron en un suave suspiro, mientras sus piernas se frotaban nerviosamente. Rhodes la abrazó aún más fuerte, fijando su mirada en la de ella. En ese instante, se produjo un entendimiento tácito entre ellos. Las mejillas de Mira se enrojecieron. Capítulo 375, la reconstrucción del gremio está completa. Los fuegos artificiales hacía tiempo que se habían desvanecido, dejando en el aire solo un leve olor a humo. Sobre ellos, una delgada luna creciente pendía silenciosamente en el cielo. Las lejanas linternas de las casas dispersas apenas alcanzaban este tranquilo rincón de la ciudad. Rhodes y Mira permanecieron juntos, sin pronunciar palabra.
El tiempo transcurrió en un silencio apacible, el momento suspendido como una respiración contenida. Entonces, sin previo aviso, Rhodes dejó escapar un largo suspiro. Mira se quedó paralizada, con las mejillas enrojecidas, y se acurrucó más en su abrazo para ocultar su rostro. Sus pensamientos eran un caos total y su corazón latía descontroladamente. Rhodes hundió el rostro en su suave cabello plateado. La abrazó con fuerza durante unos segundos más, y finalmente la soltó. Estaba a punto de decir. Yo voy a ducharme, pero antes de que pudiera terminar, Mira se levantó de un salto como una gatita asustada. No me sigas. Gritó, tirando de su chaleco mientras saltaba ágilmente desde la azotea y salía corriendo en la noche presa del pánico. Por supuesto que Rhodes tenía que seguirla. Pero no de esta manera. En lugar de eso, bajó las escaleras en silencio y se dirigió al baño. El agua tibia que caía en cascada de la ducha ayudó a refrescar el calor que aún sentía en el pecho, disipando poco a poco el torbellino de emociones. Ahora que tuvo un momento para pensar, Rhodes se encontró, extrañamente tranquilo. Analizándolo lógicamente, era ridículo lo tenso que se había puesto. Ya eran pareja. Incluso habían hablado de su futuro juntos. Era perfectamente natural que, de vez en cuando, las cosas se pusieran íntimas. Aún así, le había pillado desprevenido. Solía bromear con Elfman sobre los hombres que se obsesionaban con las piernas, sin imaginar jamás que algún día comprendería tan claramente su atractivo. Pero lo que realmente importaba ahora no era lo que él pensaba, sino cómo se sentía Mira. No existía ningún manual para esto. No tenía experiencia que lo guiara. Con un suspiro, Rhodes bajó la temperatura del agua para ordenar sus ideas. Mientras tanto, bajo el tenue resplandor de una farola lejana, Mira había corrido bastante sin darse cuenta. Solo cuando llegó a la puerta de su casa se detuvo finalmente, llevándose una mano al pecho y respirando con dificultad. Ella no podía regresar todavía, no así. Tras un instante para recuperar el aliento, se arregló la ropa, se soltó el pelo y lo dejó caer libremente antes de volver a recogérselo con cuidado. Luego, se inclinó ligeramente para ajustarse las medias. Pero en el instante en que sus dedos rozaron la pálida franja de piel justo encima de las medias, un recuerdo volvió de repente, sin ser invitado. Esa sensación. Ese toque repentino, inquebrantable y eléctrico. El rubor que apenas comenzaba a desvanecerse reapareció de repente, más intenso que antes. Las mejillas de Mira ardían de vergüenza mientras el recuerdo se repetía en su mente. ¿Qué hacía ella allí atrás? Gimió en voz baja, deseando con todas sus fuerzas hundir la cara en la almohada y fingir que la noche nunca había ocurrido. De vuelta en su casa, Rhodes encendió el ventilador y llamó a Warm. Cortó un trocito de pastel y se lo ofreció. Toma, un pequeño detalle para celebrar. Warm saltó alegremente, pero al darse cuenta de que el plato seguía vacío, se giró y miró a su maestro con los ojos muy abiertos y expectantes. Esta es la tarta de cumpleaños de Mira, dijo Rhodes mientras la servía y la dejaba sobre la mesa. Venga, felicitad a Mira por su cumpleaños. ¿Ululú? Warm parpadeó inocentemente. ¿Crees que puedo hablar? Bueno, da igual. Lo que cuenta es la intención. Rhodes soltó una risita y le dio una palmadita en la cabeza a Warm. Pórtate bien y quédate aquí. Si se enfada y me echa después, te llamaré para que me ayudes. Ulu. Warm asintió con entusiasmo. Mientras haya aperitivos de por medio, me apunto. Rhodes respiró hondo, se preparó para lo peor y se dirigió a la casa de Mira. Desde la calle, podía ver el tenue resplandor que entraba por la ventana de su habitación. Ella aún no se había dormido. Se acercó a la puerta principal y llamó suavemente. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Esta vez, una pequeña ventana lateral se abrió con un crujido y Elfman asomó la cabeza con expresión cansada. Rhodes le hizo un gesto tímido con la mano. Hola, soy yo. ¿Me dejas pasar? Elfman se rascó la nuca. Mi hermana dijo que no abriera la puerta si venías a llamar. Rhodes soltó una risa incómoda. En realidad no peleamos. Es solo que, es complicado. ¿Qué te dijo exactamente? Nada en concreto, respondió Elfman, apoyando los brazos en el alféizar de la ventana. Volvió actuando de forma extraña. Un poco enfadada, pero no del todo. Intenté preguntarle, pero me contestó de mala manera. Entrecerró los ojos. ¿Seguro que no hiciste ninguna tontería? Te juro que no es lo que parece. Rhodes esbozó una sonrisa de impotencia. Ella simplemente está poniendo las cosas en orden, supongo. Elfman hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Bueno, se supone que no debo abrir la puerta, pero, ¿prefieres entrar por la ventana? Rhodes parpadeó.
Eso fue inesperadamente cooperativo. Si este fuera el viejo Elfman, probablemente ya estarían volando los puños. Pero en cambio, había compartido información e incluso ofrecido una forma de entrar. Crecimiento. Rhodes sonrió. No. Si fuera a colarme, no usaría esa ventana. Dio un paso atrás, miró hacia la ventana del segundo piso de Mira y gritó por encima del hombro. Ve a descansar. No te metas en mis problemas. Elfman suspiró y cerró la ventana. No te dejes llevar, dijo, y afirma que no discutieron. Da igual. Me mantengo al margen de vuelta afuera. Rhodes se agachó, se impulsó con una ligera patada contra la pared y agarró el borde del alféizar de la ventana del dormitorio de Mira con una facilidad casi experta. ¿Fue buena idea colarse por la ventana? Rhodes dudó medio segundo antes de decidir que, si alguien le preguntaba cómo había llegado hasta la ventana, simplemente diría que lo había aprendido de Natsu. Se incorporó con facilidad y se asomó por la ventana. ¡Tud! Una almohada salió volando con un silbido agudo y le golpeó de lleno en la cara. La fuerza del impacto lo derribó. Una almohada normal no debería poder golpear tan fuerte. El golpe le escocía un poco la cara, pero comparado con las peleas en las que había participado, esto era un juego de niños. Aún así, Rhodes pensó que era mejor seguirles el juego. Atrapó la almohada en el aire, aterrizó suavemente en el suelo y, sin decir una palabra más, se dejó caer de espaldas y se cubrió la cara con la almohada como si se hubiera desmayado. Mira esperó. Pero, ni un sonido. Ni una respuesta sarcástica. Ni un movimiento. Su expresión cambió. Se asomó por la ventana, sintiendo un atisbo de pánico en el pecho, y luego saltó. Pero en el instante en que sus pies tocaron el suelo, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Mentiroso. Se acercó con paso firme, le arrebató la almohada y se encontró con una cara ridícula. Los ojos en blanco y los labios curvados en una sonrisa torcida. ¡Sas! Le dio otro golpe con la almohada, con las mejillas hinchadas por la irritación. Te dije que no me persiguieras. Rhodes sonrió desde debajo de la nube de pelusa. Si no hubiera venido hoy, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Sacudiéndose el polvo, se puso de pie y se estiró perezosamente. En realidad, a Warm no le alcanzó para comer tu pastel de cumpleaños ayer. Vine a ver si quedaba algo. En absoluto. ¿Quién se creería semejante tontería? Mira se dio la vuelta, exasperada, y regresó hacia la puerta. Antes de entrar, lanzó una última advertencia por encima del hombro. Vete a casa. Descansa. Inténtalo de nuevo mañana. Rhodes sí regresó a casa. Y durmió como un tronco. A la mañana siguiente, llegó a casa completamente descansado y listo para afrontar otro día. Pero hoy, de nuevo, fue Elfman quien se encargó del desayuno. Mira bajó las escaleras bostezando, con aspecto algo malhumorado y con falta de sueño. Rhodes abrió la boca para preguntar. Pero la mirada que ella le dirigió lo dejó paralizado en seco. No fue solo una mirada, fue una advertencia. Di una sola palabra sobre anoche y te arrepentirás. Rhodes cerró la boca. Entendido. Lo mejor es fingir que nada de eso sucedió. Aún así, no podía evitar mirarla de vez en cuando. Y en ese momento de tranquilidad, una cosa le quedó muy clara. Tengo que ahorrar. Rápido. Y proponerle matrimonio. Pero para ello, primero había que terminar el gremio. A partir de ese día, había un nuevo adicto al trabajo en la obra. Rhodes no era el único. La emoción de todos crecía a medida que el edificio se acercaba a su finalización. Casi al final del proyecto, muchos miembros del gremio dejaron de aceptar trabajos externos para poder quedarse y ayudar. Tenían las manos sucias, la ropa empapada en sudor, pero el corazón les rebosaba de alegría. Estaban reconstruyendo su hogar. Y finalmente, a finales de mes, sucedió. Finalmente se terminó la construcción de la nueva sede de Fairy Tail. Ton. La gran campana en lo alto de la torre sonó por primera vez. Makarov, que había subido para tocarla él mismo, gritó con voz atronadora. Fairy Tail está completo. ¡Oh! La multitud que se encontraba abajo estalló en vítores atronadores. Rhodes y Mira estaban en medio de ellos, con las manos en alto, gritando juntos de alegría y orgullo. Fairy Tail. Está hecho. Rhodes alzó la vista hacia el reluciente edificio con los ojos brillantes. Su primer hogar de verdad en este mundo, el lugar más importante de su vida, volvía a erguirse majestuoso. Claro, aún faltaban los acabados interiores y los andamios no se habían retirado por completo. Pero con solo ver cómo la nueva sede del gremio iba tomando forma, sintió que se le hinchaba el pecho de emoción. El sonido de la campana resonó por todo el pueblo, atrayendo a curiosos lugareños de las cercanías. Al ver el emblema familiar y el ambiente festivo, muchos se unieron a la celebración.
Makarov volvió a levantar la mano, radiante, y gritó. La fiesta empieza ahora. Todos están invitados. Oh. Capítulo 376, solicitar permiso. Makarov. ¡No! Todos se quedaron despiertos hasta tarde en el espacioso y flamante salón del gremio. Aunque los miembros más fuertes del equipo estaban en misiones, Macao, Kana y Locke seguían allí, y el ambiente rebosaba de risas y energía. Algunos lugareños, curiosos por las festividades, se acercaron a celebrar un rato. Pero cuando se hizo tarde, se despidieron y se fueron a casa. Por mucho que admiraran el espíritu de Fairy Tail, no podían festejar con el mismo desenfreno que los magos. Rhodes, que había jurado no volver a emborracharse después de la última vez, acabó completamente borracho. Todo fue gracias a unos alborotadores entre la multitud, concretamente Macao y Wakaba, que se propusieron emborracharlo. Incluso Kana se unió a la fiesta con un barril entero de licor. Vamos. Yo me bebo un barril y tú un vaso. Salud. ¿Qué podía hacer? Rhodes estaba demasiado feliz esa noche como para decir que no. Al final, todos se desplomaron en el suelo del gremio. Como aún no había muebles, el espacio abierto era perfecto para caer rendidos. Mira ayudó a Rhodes a sentarse contra la pared. Él se aferró a ella con fuerza y balbuceó. ¿Por qué estás tan bien? Estoy un poco mareada, dijo Mira, mientras enroscaba con disimulo un mechón de su cabello entre sus dedos. ¿Por qué estás tan borracha? Rhodes intentó tomarle la mano, falló 2 veces y finalmente se dio por vencido. Mira le agarró la mano y soltó una risita, hablando con voz fingidamente seria como si estuviera regañando a un niño. No lo sé. Quizás sea porque soy un demonio. Mostró los dientes juguetonamente. ¿Asustado ya? Jeje, Rhodes rió somnoliento, con los párpados medio cerrados. Entonces, ¿por qué eres tan bonita? Mira infló las mejillas con frustración. ¿Este tipo está realmente borracho? Ella le tiró de la mejilla fingiendo estar molesta, pero él ya se había quedado dormido. Y ella pudo darse cuenta de que esta vez era un sueño de verdad. Mira sonrió dulcemente, se inclinó y le dio un pequeño beso en los labios. Uf, hueles a alcohol. Murmuró con una mueca de disgusto exagerado. Sigue bebiendo así y la próxima vez, no te dejaré entrar. Rhodes, aún dormido, se inclinó instintivamente hacia ella, la rodeó con los brazos por la cintura y se acurrucó contra su pecho con un suspiro de satisfacción. Mira dijo que no le gustaba el olor a alcohol, pero al final, le devolvió el abrazo y se quedó dormida. Al día siguiente, 28 de agosto. Tras limpiar el desorden de la noche anterior, Rhodes y Mira fueron juntos a buscar a Makarov. Maestro, queremos tomarnos el día libre, dijo Rhodes cortésmente. No, respondió Makarov al instante, sin siquiera levantar la vista. Maestro Mira se puso las manos en las caderas e infló las mejillas, esperando claramente una respuesta más reflexiva. Makarov se llevó la mano al pecho fingiendo dolor. Aunque el edificio esté terminado, hoy mismo empezamos con la decoración. Si ustedes dos desaparecen, yo podría desmayarme de agotamiento. Gimió dramáticamente como si estuviera a punto de desmayarse. No resultó nada convincente. Luego hizo una pausa, arqueó una ceja y preguntó. ¿Por qué quieres tomarte un tiempo libre de repente? Porque hoy es el estreno de la obra en la que Ersa y Lucky son las protagonistas, explicó Rhodes. Nos enviaron 2 entradas. Rhodes sacó las entradas y las agitó con una sonrisa. La función estaba programada para la tarde, y las entradas habían llegado esa misma mañana, con asientos claramente reservados. Sinceramente, ni siquiera sabían cómo Ersa y Lucky habían pasado de ser supuestas ayudantes entre bastidores a actrices protagonistas, pero eso solo lo hacía más divertido. Después de trabajar sin parar durante semanas reconstruyendo el gremio, tomarse un descanso para divertirse un poco era más que merecido. Makarov se frotó la barbilla con aire pensativo y exagerado. Dejar salir a jugar a solo 2 personas no parecía del todo correcto. Pero si los dejaba salir, entonces más personas podrían pedir días libres y el trabajo de decoración se paralizaría. De repente, un destello de brillantez iluminó los ojos del viejo maestro. En ese caso, declaro que todo el gremio tiene un día libre. Rhodes y Mira parpadearon. ¿Qué? G. Makarov parecía muy satisfecho consigo mismo. Todos han estado trabajando duro, así que hoy pueden descansar. Y si tienen curiosidad, pueden ir todos juntos a Onibus y apoyar el debut de Ersa y Lucky. ¡Hurra! Los miembros del gremio, que momentos antes se mostraban apáticos, de repente rebosaban de energía y entusiasmo. Ersa y Lucky, 2 bellezas deslumbrantes, juntas en el escenario.
Seguramente interpretarían a princesas o heroínas nobles, quizás incluso algo romántico. Todos estaban entusiasmados. Y en cuanto al alquiler y los gastos del mes siguiente, bueno, con la estructura principal del gremio terminada y el presupuesto de renovación prácticamente cerrado, Makarov había prometido pagar a todos de acuerdo con los salarios justos del mercado. Rhodes incluso había elaborado un registro detallado donde controlaba las contribuciones de cada persona, cuántas horas trabajaban, qué materiales ayudaban a transportar y cuántos ladrillos se colocaban. Si se tratara de una constructora cualquiera, el sueldo probablemente habría sido menor. Pero esto era Fairy Tail. Todos se habían esforzado al máximo, y la recompensa sería generosa. Por suerte, Phantom Lore estaba bien equipado, y la subvención para la reconstrucción del Consejo Mágico tampoco fue tacaña. Rhodes y Mira intercambiaron una mirada. Lo que se suponía que sería una cita tranquila se había convertido en una excursión improvisada de todo el gremio. Pero así era Fairy Tail. Aún así, esto no contaría como un día libre propiamente dicho. Rhodes se propuso llevar a Mira a algún sitio agradable una vez terminadas las reformas. Y la próxima vez, aunque Makarov se aferrara a su pierna y llorara, no se rendiría. Mientras tanto, Max vio a Locke intentando escabullirse sigilosamente. «Locke, ¿no vas a venir?», preguntó con una sonrisa. «He oído que Gray también va a estar en el escenario». Pero Locke simplemente hizo una pose llamativa y dijo con frialdad: «No, tengo una cita hoy. He estado muy ocupado últimamente, así que necesito pasar tiempo con mis novias». Hasta luego. Warren se cruzó de brazos, completamente indiferente. «¿Acaba de decir novias en plural?». Max suspiró. «Así es él». Rhodes frunció el ceño. Algo en lo que no le cuadraba. No se trataba solo de las secuelas de una resaca. Había notado ese comportamiento extraño desde el mes pasado. Se inclinó y le susurró algo a Mira. Ella asintió. Ahora que Rhodes lo mencionaba, se dio cuenta de que ella también lo había notado. Últimamente, lo que parecía raro. Si no mejoraba, tendrían que dejarlo inconsciente y llevarlo a por Liusica para un chequeo. Llegar a Onibus fue fácil. Solo había que subir al tren desde Magnolia, era la siguiente parada. Un pequeño grupo del gremio decidió acompañarlos y mostrar su apoyo, incluido el propio maestro Makarov. Más de 30 personas se amontonaron en un solo vagón como un torbellino. Parecía que Fairy Tail había reservado todo el tren. Rhodes tiró discretamente de la manga de Mira, queriendo cambiarse de coche, no por romanticismo, sino por seguridad. Este vagón parecía una bomba de relojería. Una palabra equivocada y alguien podría golpear una pared o hacer explotar algo. Pero no sería correcto abandonar a todos, especialmente si eso significara dejar al maestro lidiando solo con toda la locura. Por suerte, el trayecto fue corto y lograron llegar a su destino sin ningún percance. «Sigue estando tan animado como siempre», comentó alguien al subir al andén de ónibus. Kana estiró los brazos y sonrió. «Primero quiero explorar. Seguro que hay bares estupendos por aquí». Macao advirtió. «No se emborrachen antes de que empiece la obra». «Eres tan aburrido», murmuró Kana, restándole importancia con un gesto. Makarov se aclaró la garganta y tomó las riendas. «Muy bien, escuchen todos. Primero, vamos al teatro a comprar las entradas. Después, son libres de hacer lo que quieran, pero regresen al teatro antes de que se levante el telón». Él ya sabía que Rhodes y Mira tenían entradas, así que sin duda se escaparían temprano para pasar un rato a solas. Lo cual era perfecto. Una vez que todos tuvieran sus entradas, podría escabullirse con Kana para tomar unas copas sin que nadie lo molestara. No, espera, como maestro del gremio, era su responsabilidad cuidar de Kana, una chica dulce con una trágica tendencia a emborracharse y causar el caos. Sí, ese era sin duda su deber como adulto. Makarov asintió para sí mismo, orgulloso de su ingenioso plan. Capítulo 377, esta princesa es tan blanca. Onibus era una ciudad próspera con un comercio floreciente. Su prosperidad incluso superaba la de Magnolia. Al igual que Magnolia, un hermoso canal fluía por el corazón de la ciudad. Cuando el maestro Makarov anunció tiempo libre, Rhodes y Mira optaron por un relajante paseo en barco por el canal. Eran barcos de los que se usan para hacer turismo, diseñados específicamente para visitantes. Los dos estaban sentados muy juntos, escuchando el suave ritmo de los remos que remaban detrás de ellos y observando cómo los peces se escabullían bajo la superficie del agua. Tras el paseo en barco, exploraron los lugares interesantes que habían visto por el camino, eligieron la ropa del otro y degustaron la tentadora gastronomía local. Siempre que encontraban algo especialmente delicioso, lo empaquetaban para llevárselo a Elfman y guardaban una porción para Worm.
Mientras curioseaban por el mercado, oyeron comentarios sobre la próxima actuación de Ersa. El Teatro Shesad estaba presentando una obra titulada Frederick y Yandílica. A primera vista, parecía un cuento de hadas típico, algo sobre un príncipe que rescata a una princesa. Pero, al parecer, un gato volador había repartido folletos, y corría el rumor de que había magos de verdad involucrados en el espectáculo, lo que añadió un toque mágico que desató mucha expectación. Un número creciente de habitantes del pueblo mostró interés, afirmando que planeaban asistir al espectáculo. Parece que va a ser un éxito incluso antes de empezar, dijo Mira con una sonrisa orgullosa, escuchando el murmullo a su alrededor. Voy a ganar la apuesta otra vez. Solo espero que no lo echen a perder, respondió Rhodes con un suspiro. No le importaba perder la apuesta. Solo quería que sus amigos tuvieran éxito por una vez. Cuando el espectáculo estaba a punto de comenzar, el teatro estaba completamente lleno. No tenía ni idea de en qué consistía realmente la trama, pero la promoción fue claramente efectiva. Quienquiera que se encargara de ello hizo un trabajo fantástico. Rhodes y Mira siguieron a la multitud que entraba al teatro. En la entrada había una gran valla publicitaria que mostraba a un apuesto caballero, un temible dragón y una radiante princesa. Tengo un mal presentimiento, murmuró Rhodes, mirando fijamente al dragón del cartel. Ya sabía quién interpretaría ese papel. Mira soltó una risita. Va a ser increíble. El grupo de Fairy Tail estaba sentado en una gran sección. Desde la distancia, Rhodes y Mira divisaron a sus compañeros de gremio. El maestro Makarov, ya algo ebrio, y Kana, desplomada a su lado, claramente siguiendo su ritmo. Mira frunció el ceño. ¿El maestro está bebiendo otra vez? Estaba borracho ayer, ¿y ahora esto? Rhodes asintió. Lo sé. Realmente necesita reducir su consumo. Para alguien de su edad, beber tanto todos los días no era una buena idea. El teatro estaba lleno de ruido y rebosaba de expectación. Cuando las luces se atenuaron, la multitud finalmente se calmó, bueno, excepto la sección de Fairy Tail, que aún estaba un poco alborotada. La situación solo se tranquilizó cuando el suave y elegante sonido de un arpa llenó el aire. La melodía provenía de Lyra, uno de los espíritus celestiales de Lucky. Mientras las notas del arpa se desvanecían en el fondo, comenzó el canto de Lyra, suave, etéreo y cautivador. Todo el público quedó hechizado. Es precioso, murmuró Mira, apoyando la barbilla en las manos. Su corazón se llenó de cálidos recuerdos y felicidad, como si la música despertara algo de paz en su interior. La magia de los espíritus celestiales fue verdaderamente extraordinaria. Sí, asintió Rhodes en voz baja. Ni siquiera él se atrevió a decir. Cantas mejor, antes de que terminara la música. Si había algún defecto, sin duda eran las letras. Eran terribles. Aparte de nombrar al príncipe y a la princesa, las palabras carecían de significado. Como ópera, la obra claramente tuvo un comienzo difícil. De no ser por la hermosa voz de Lyra, el público ya habría empezado a abuchear. No es de extrañar que el teatro tuviera problemas de asistencia. Entonces se levantó el telón. Ersa subió al escenario vestida con ropa de hombre. Cuando la música de Lyra llegó a su fin, Ersa adoptó una pose dramática y pronunció su primera frase. Mi nombre es. Y así, de repente, la seguridad con la que había entrado se desvaneció por completo. La interpretación de Ersa fue rígida y forzada. Le temblaba la voz y su cuerpo se veía rígido y antinatural. Desde el punto de vista actoral, fue un desastre. Pero los miembros de Fairy Tail entre el público estaban encantados. Ver a Ersa, la normalmente intrépida y autoritaria Titania, tan nerviosa en el escenario. Adorable. Una cosa era ver actuar a actores profesionales, pero ver a tus amigos y compañeros de gremio tropezar en una obra de teatro. Eso era una experiencia completamente diferente. Mira ya se reía a carcajadas, disfrutando claramente del momento. Ver a Ersa, normalmente tan estoica y serena, torpemente en el escenario era simplemente divertidísimo. Entonces Lucky hizo su entrada, suspendida por una cuerda al más puro estilo dramático, como la damisela en apuros. Poco después, Gray apareció en el papel del villano, pero surgió un problema inmediato. El nombre con el que se presentó era completamente distinto al nombre del villano que Lucky había mencionado momentos antes. Los diálogos cambiaban sobre la marcha, los nombres de los personajes se modificaban aleatoriamente y el público empezó a confundirse. Pero entonces, Gray invocó repentinamente una reluciente espada de hielo, y unas hojas flotantes rodearon a Ersa en medio de la escena. El público, que había estado considerando marcharse y exigir un reembolso, volvió a sentarse atónito. Puede que el guión fuera un desastre, pero los efectos especiales.
auténticamente espectaculares. A pesar de todo el caos, fue innegablemente divertido ver al equipo de Fairy Tail pasándoselo en grande. Esa alegría era contagiosa. Dos grupos de espectadores muy diferentes, los asistentes al teatro en general y la familia del gremio, observaban el espectáculo, entretenidos a más no poder, pero por razones totalmente distintas. Luego llegó la entrada de Happy, que apareció revoloteando en el escenario arrastrando consigo a un dragón muy reacio que claramente era Natsu dentro de un disfraz de mascota de dragón. Fue entonces cuando se desató el caos. Natsu, totalmente entregado a la broma, empezó a escupir fuego de verdad, exagerando por completo. Y como Happy forcejeó con la cuerda que sujetaba el disfraz, Natsu tropezó y se estrelló contra el escenario. En el caos de la caída, desató otra enorme llamarada. El decorado se incendió. Los accesorios quedaron destrozados. Y lo peor de todo, el vestido de la princesa Lucky se prendió fuego. Sentado en la primera fila, Rhodes podía sentir la ola de calor que emanaba del escenario. Esta actuación se había descontrolado por completo, convirtiéndose en una locura. Aún así, no estaba demasiado preocupado. Gray estaba en el escenario y había muchos magos capaces entre el público por si las cosas empeoraban. Lucky, presa del pánico y con la falda en llamas, corrió hacia Gray en busca de ayuda. Pero antes de que Gray pudiera reaccionar, Ersa dio un paso al frente sin dudarlo y desenvainó su espada con un movimiento rápido. Shin. Con precisión quirúrgica, cortó la tela en llamas. El corte fue tan limpio que la ropa de Lucky quedó hecha jirones, pero su piel ni siquiera sufrió un rasguño. Rhodes lo vio con claridad. Ni un solo rasguño. Solo piel lisa y pálida donde antes estaba el vestido quemado. ¡Oh! ¡Oh! Exclamó una parte del público. Macao y los demás compañeros mayores del gremio estaban tan emocionados que casi se les salían los corazones de las órbitas. El mejor espectáculo de la historia. Valió la pena comprar esta entrada. Pellizco. Rhodes hizo una mueca cuando Mira le pellizcó la cintura. Pero, para su alivio, ella no le obligó a apartar la mirada. Después de todo, Ersa ya iba un paso por delante. Rápidamente se quitó la capa y se la echó sobre los hombros a Lucky. Princesa. ¿Estás bien? Preguntó con su voz más rígida, propia del escenario. Todavía nerviosa, Lucky espetó. Ustedes son los peores actores. Princesa, derrotaré al villano de inmediato. Declaró Ersa con temblorosa determinación. Mientras tanto, al otro lado del escenario, Natsu se había metido de lleno en su papel de dragón, quizás demasiado en serio. Continuó lanzando rugientes llamaradas, destrozando lo poco que quedaba del decorado. Gray, que hasta ese momento se había mantenido firme, recibió una bola de fuego directamente en el pecho. Y siendo Gray, no había manera de que se quedara quieto y lo aguantara. Así comenzó una batalla mágica sin cuartel entre Natsu, Gray y Ersa, justo en el escenario. De vuelta entre el público, el sudor perlaba la frente de Makarov. Un leve tic comenzó a aparecer en el rabillo de su ojo. Sus instintos le gritaban que algo terrible estaba por suceder. Y, efectivamente, tal como temía, todo el teatro Shesat comenzó a temblar. Crack boom. Una enorme grieta partió el escenario justo por la mitad. El elegante edificio crujió, se agrietó y finalmente se derrumbó de forma espectacular, partiéndose limpiamente por la mitad. Makarov temblaba, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. Pero aún así actuó con rapidez, creando un brillante círculo mágico dorado para proteger al público de los escombros. Jajaja, Mira se rió mientras el polvo llenaba el aire. Volvió a pasar. Es difícil luchar contra la propia naturaleza, dijo Rhodes con un suspiro. Ersa, ¿sigue actuando? Efectivamente, de pie entre los escombros, Ersa no había perdido el ritmo. Con la capa ondeando al viento y la espada en alto, continuó su actuación como la noble princesa. Ni siquiera la destrucción del teatro pudo desconcentrarla. Era evidente que no se detendría hasta haber rescatado a Lucky, dándoles una paliza a Natsu y a Gray, y llevándose a Lucky hacia la puesta de sol. De vuelta entre las ruinas, Macao le susurró a Makarov. ¿Y ahora qué, maestro? Makarov respiró hondo, con el rostro pálido y sombrío. Corramos. Corramos rápido. Nadie debe descubrir jamás que estamos relacionados con esos maníacos. Puede que sea el maestro del gremio, y sí, sin duda acabaría teniendo que escribir otra carta de autorreflexión al Consejo Mágico, pero eso podría esperar hasta después de que desapareciera durante 1 o 2 días. Y así, todo el equipo de Fairy Tail emprendió una retirada total. ¿Y los culpables? Pues más les vale encontrar la manera de arreglar lo que acaban de destruir. Sin embargo, para sorpresa de todos, el público estaba entusiasmado.
A pesar del caos y la destrucción, los espectadores no entraron en pánico. De hecho, rieron, aplaudieron y vitorearon ante el espectáculo. Muchos se quedaron hasta el final. Capítulo 378, septiembre, espero que Rhodes esté bien. Makarov lideró a todo el gremio en una huida desesperada, sin pizca de lealtad. Como último vestigio de conciencia en Fairy Tail, Rhodes decidió quedarse y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mira también se quedó. Rhodes sospechaba que lo había hecho solo por diversión, para ver cómo se desarrollaba el desastre. No, seguro que no. Mira era bondadosa. Sin duda. Curiosamente, el público no pareció alarmarse por la salida masiva de Fairy Tail. Quizás asumieron que era parte del espectáculo. De hecho, los imitaron con vítores y aplausos, abandonando el teatro como si estuviera guionizado, completamente inmersos en el drama. Era como si ver cómo todo el escenario se derrumbaba tras una feroz batalla fuera simplemente otro momento interactivo para los extras. El público parecía entusiasmado, e incluso más involucrado al presenciar su dramática huida. Al final, lo único que quedaba del otrora grandioso teatro era un montón de escombros humeantes. Y de pie sobre los restos, bajo el foco que ya no existía, estaban los supervivientes. Natsu y Gray, derribados al suelo. Ersa, erguida, haciendo una reverencia orgullosa. Y Lucky, que se ajustó la capa mientras ofrecía una reverencia vacilante y reticente. En ese momento, Ersa creyó firmemente haber ofrecido una actuación impactante y significativa. Lucky, en cambio, seguía preguntándose si aquello había sido un éxito o un auténtico desastre. Mira se acercó, aplaudiendo con una sonrisa radiante. Felicidades. Fue un éxito rotundo. Gracias, respondió Ersa con solemnidad, aceptando el elogio con toda la elegancia de una actriz profesional. Aunque todavía tengo mucho que mejorar, agradezco su apoyo. Lucky parpadeó. Espera, ¿esto cuenta como un éxito? Por supuesto que sí, dijo Mira con seguridad. Todos se fueron con una gran sonrisa. Rhodes asintió a su lado. Si el público quedó satisfecho, entonces es un éxito. Eso es, bastante agradable, dijo Lucky, suavizando su expresión. Luego abrió mucho los ojos. Espera. Creo que vi al maestro y a los demás, ¿no estaban todos aquí antes? Dijo Rhodes. El maestro trajo a todo el gremio a ver el espectáculo. Pero en cuanto se dio cuenta de los daños que había sufrido el teatro, se escapó con todos para no tener que pagar la cuenta. Ah. Lucky se agarró la cabeza, horrorizada. Todo el teatro se derrumbó. Siempre le costó un poco asimilar el caos. Está bien. De verdad, dijo una voz desde detrás del escenario destrozado. Un hombre de mediana edad dio un paso al frente. Se trataba de Rabian, el director del teatro Shesad y el cliente que los había contratado en primer lugar. Con una sonrisa tranquila, Rabian dijo, no es necesario pagar por los daños. Incluso cumpliré con el pago que prometí. Gracias. ¿Pero? Repitió el grupo. Tendrás que quedarte, gracias. Y seguir actuando, al menos durante una semana, gracias. Parecía que decir gracias era su tic verbal. Cortés o insistente. Rhodes supuso que probablemente ambas cosas. Sin problema. Aceptó Ersa antes de que Lucky pudiera hablar, con los ojos brillantes. Actuaremos tantas veces como quieras. Ya parecía lista para sumergirse de lleno en los ensayos. Lucky quería quejarse de que Ersa había aceptado demasiado rápido, pero, por otro lado, considerando el daño que habían causado, trabajar para saldar la deuda parecía la única opción razonable. Aún así, se volvió hacia Mira con vacilación. ¿De verdad está bien saldar la deuda trabajando? Mira le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Si el cliente lo dice y tú estás de acuerdo, entonces no hay problema. Supongo que no hay otra opción, suspiró Lucky. Definitivamente no podía permitirse pagar un edificio entero. Rabian se animó de inmediato. Entonces pongámonos en marcha. Gracias. Comenzaremos a limpiar las ruinas y a montar un escenario al aire libre enseguida. En ese momento, a Rabian ya no le importaba el edificio del teatro. Se había dado cuenta de que esos magos eran el verdadero espectáculo. Oh. Señorita Mirahane, ¿verdad? Gracias. Rabian se apresuró a acercarse a Mira, frotándose las manos con entusiasmo. ¿Consideraría unirse a nuestra compañía de teatro? Gracias. Rhodes, que había alzado el puño instintivamente, se relajó. Pensó que el hombre se abalanzaba para pelear. Mira sonrió dulcemente y saludó con la mano. Gracias por la invitación, pero tenemos nuestras propias responsabilidades. Regresaremos pronto. Qué lástima.
Gracias, suspiró Rabian, visiblemente decepcionado. Bueno, nos despedimos por ahora, dijo Rhodes. La renovación del gremio empieza mañana y hay mucho que preparar. Rabian le caía bastante bien. Con Ersa involucrada, no le preocupaba que los trataran injustamente. De repente, Natsu y Gray se pusieron de pie de un salto. Espera, la renovación del gremio ha terminado. Rhodes asintió. Maldita sea. Nos quedamos aquí demasiado tiempo y nos perdimos un momento tan importante. Gimió Natsu. Aún puedes ayudar en la siguiente fase, dijo Rhodes rotundamente. Pero intenta no provocar más desastres. Ersa golpeó su armadura de pecho con confianza. No te preocupes. Lo tengo todo bajo control. Sin embargo, las cosas nunca salen exactamente como se esperan. Se habían separado el 28 de agosto, y ahora, el 8 de septiembre, finalmente se reencontraron en el gremio. A pesar de que se habían tomado un día de descanso tras regresar, Lucky, Natsu, Gray e incluso Happy parecían completamente agotados. Solo Ersa, con los ojos brillantes y llena de energía, se acercó al mostrador y entregó el informe de la misión. Ser actriz fue una gran experiencia. Me encantaría volver a hacer algo así. De ninguna manera. Gimió Lucky, desplomándose sobre el mostrador. A pesar de estar agotada, aún tenía fuerzas para quejarse. ¿Cómo es que Ersa sigue teniendo tanta energía? ¿No es maravilloso brindar alegría y consuelo al público a través de una actuación conmovedora? Dijo Ersa, con los ojos brillando de convicción. Ayudarlos a olvidar sus problemas, aunque sea por un instante. Eso sí que es un trabajo valioso. Irradiaba rectitud y orgullo. Nuestra actuación no fue ni de lejos tan noble, gimió Lucky. Y ese director nos exigió demasiado. Teníamos que hacer 3 funciones al día. Lo peor era que su cliente no era un villano al que pudieran derrotar fácilmente. No, habían destrozado su teatro, y Ersa se lo tomaba como un deber sagrado. Y, al parecer, su esposa lo había repudiado porque ella no apoyaba su pasión por las artes. Lucky simplemente no tenía el valor de enfadarse con alguien así. Bueno, dijo Mira con dulzura, sonriendo todo el tiempo. Al menos te pagaron al final, ¿verdad? Algo es algo. Sí, supongo. Lucky suspiró. Técnicamente, sí la habían compensado. Pero emocionalmente, jamás. Pero debo decir que me sorprendió mucho cuando regresé, la renovación del gremio luce increíble. Aún no está del todo terminado, respondió Mira. Solo está finalizada la primera planta. Escucha con atención, todavía se oye la construcción arriba. Faltan unos días para que esté todo listo. Está bien. El lugar ya parece mucho más grande, aunque la superficie no haya cambiado, dijo Lucky, apoyándose en el mostrador y mirando a su alrededor. Eso es porque rediseñaron la distribución. La mayoría de las habitaciones antiguas se han trasladado a la planta de arriba o al sótano, explicó Mira. Entonces se le ocurrió algo. Ah. El bar está contratando camareros nuevos. Lucky, ¿quieres probar? Me gusta más la aventura que servir bebidas. Mira le dedicó una sonrisa pícara. Puede que te den un uniforme de camarera monísimo. ¿Quién querría ser camarera solo por el uniforme? Lucky puso los ojos en blanco. Pero para su sorpresa, Ersa se animó al instante, con los ojos brillantes. ¿Qué tipo de uniforme? ¿Puedo probármelo? Lucky se llevó la mano a la frente. Lo olvidé, ella es el verdadero peligro aquí. Mira soltó una risita tapándose la boca con la mano. Ersa era sin duda la más entusiasta en este tipo de cosas. Oye. No he visto al señor Rhodes por aquí. Está en la biblioteca, respondió Mira con un tono algo más frío. La reformaron ayer. Está ayudando a limpiarla y organizarla. Con Levi, añadió, haciendo un leve puchero. Señorita Mira, ¿está bien? Preguntó Lucky con cautela. Estoy bien, dijo Mira, haciendo girar una copa de vino vacía entre sus dedos. Rhodes y Levi se llevan bien. Incluso ha estado aprendiendo algunos trucos de palabras con ella. No hay nada raro en que 2 personas pasen tiempo a solas en una habitación pequeña y oscura. Aunque no dijo nada más, la temperatura pareció bajar unos grados. Ersa, ajena a todo, asintió pensativa. Tiene sentido. Rhodes también me preguntó una vez sobre la magia de reequipamiento. Estábamos solos en una habitación. Es totalmente normal. Lucky se quedó mirando la taza que Mira tenía en la mano, ahora visiblemente agrietada. Se inclinó hacia Ersa y susurró. Mejor no digas nada más. Creo que Rhodes ya podría estar en problemas. Capítulo 379, la misión de Locke. Rhodes estaba planificando cuidadosamente la distribución de la biblioteca del gremio.
Dado que la reforma había ampliado el espacio, él y Levi aprovecharon la oportunidad para rediseñar el interior. ¿Qué tal si ponemos los libros de historia al fondo del todo? Sugirió Rhodes. Levi lo pensó un momento y luego asintió. Buena idea. De todas formas, no creo que mucha gente aparte de nosotros las lea. Eso se aplicaba a la mayoría de los libros de la biblioteca, en realidad. Aunque oficialmente era la biblioteca del gremio, en la práctica se parecía más a un estudio privado compartido por unos pocos lectores asiduos. Cuando se planificó la nueva distribución del gremio, el espacio para la biblioteca se diseñó según las preferencias de Levi. Ahora, la disposición de los estantes y la organización de los libros dependían completamente de ella y de Rhodes. Para facilitar la búsqueda de libros en el futuro, Rhodes también decidió crear un catálogo completo mientras los colocaba en las estanterías. Levi acercó la escalera rodante a una estantería cercana. Rhodes abrió cajas de libros que había sacado del almacén y se las pasó una por una. Ella las ordenó por categoría y título mientras él anotaba el orden en un cuaderno. Trabajar juntos de esta manera no resultaba nada agotador, aunque Rhodes sí sentía de vez en cuando un ligero escalofrío. Quizás la biblioteca estaba un poco fría y con corrientes de aire. Esto va a llevar un buen rato, dijo Rhodes mientras observaba los numerosos estantes aún vacíos. Por cierto, no he visto a Jed ni a Droy hoy. ¿No se suponía que iban a ayudar? Dijeron que estar rodeados de tantos libros les daba dolor de cabeza, respondió Levi con naturalidad, sin mostrar ninguna reacción particular al mencionar a sus amigos de la infancia. Además, querían realizar algunas misiones en solitario para variar. Rhodes tuvo la impresión de que ambos intentaban demostrarle algo, pero no comentó nada al respecto. Simplemente les deseó suerte en sus misiones en silencio. Oye, por cierto, dijo Levi, recordando algo de repente, alguien tiró fuegos artificiales el día del cumpleaños de Mira, ¿verdad? Rhodes asintió. Sí. Ese era yo. ¡Guau! Los ojos de Levi brillaron con una mezcla de sorpresa y admiración. Eso suena tan romántico, ustedes dos viendo fuegos artificiales juntos, entonces, inclinándose con una sonrisa, bromeó. Entonces, ¿hasta dónde han llegado tú y Mira, eh? Rhodes la miró de reojo. El tono de Levi era juguetón, pero su pregunta era sorprendentemente seria. Él respondió con sinceridad. He estado pensando en qué tipo de anillo de bodas comprarle. Una boda. Levi jadeó, tapándose la boca con ambas manos, mientras sus mejillas se sonrojaban. Ella solo quería desconcertarlo un poco, pero en cambio se había topado con una bomba. Rhodes ladeó la cabeza, algo desconcertado. Las chicas de Magnolia solían lucir atuendos llamativos con confianza, pero en cuanto se mencionaba la palabra matrimonio, se sonrojaban como colegialas. Levi no era la excepción. Solía usar vestidos sin inmutarse, pero ahora tenía la cara roja como un tomate. Quizás ella era como Ersa, que en secreto fantaseaba con la boda perfecta. Sí, continuó Rhodes, sonriendo. Hemos decidido que vamos a estar juntos para siempre. Pensando que a Mira le habría gustado ver la expresión de Levi, decidió avivar un poco más la polémica. Dime, Levi, si alguien te propusiera matrimonio, ¿con qué tipo de escenario soñarías? Yo. Levi se puso aún más roja, nerviosa. Imágenes de la playa al atardecer, una ladera cubierta de flores silvestres, los escalones de la entrada del gremio, tantas escenas pasaron por su mente. Pero al final, simplemente se cubrió la cara con las manos. Sé cómo voy a saberlo. Rhodes soltó una risita y la dejó en paz. Fue una lástima que Mira no hubiera estado allí para disfrutar también de las bromas. Al caer la tarde, llegó el momento de su sesión de entrenamiento con Mira. Pero esta noche definitivamente había algo raro en ella. Desde la cena, no dejaba de mirarlo de reojo, sin decir nada, apartando la mirada y volviendo a mirarlo. Durante su meditación, se sentó deliberadamente más lejos de lo habitual. Sospechosamente lejos. Rhodes finalmente habló, tratando de tantear el terreno. ¿Estás cansada hoy? Mira respondió secamente. No. Lo intentó de nuevo. ¿Quieres descansar un poco antes de empezar? Mira. Oh. Esa sola palabra, oh, tenía tanto peso que Rhodes sintió que le venía un dolor de cabeza. Intentando ser optimista, estaba claramente enfadada. ¿Pero por qué? ¿Fue por la última vez que estuve con Lucky? ¿O por la otra vez que estuve con Lucky? Pero ambos sucesos ocurrieron hace muchísimo tiempo, y uno de ellos fue claramente culpa de Ersa, y el otro fue culpa de Natsu. Él no había hecho nada malo. Ahora llegaba el dilema clásico. ¿Cómo consolar a una novia cuando está disgustada? Primer paso. Averiguar por qué está enfadada.
Por desgracia, esa siempre era la parte más difícil. Rhodes no tenía un hechizo para leer la mente como Warren, y no podía ver los pensamientos de Mira. Preguntarle directamente también estaba fuera de toda discusión. Eso generalmente solo le recordaba por qué estaba enojada en primer lugar y la enfurecía aún más. Así que tuvo que recurrir a la deducción. Rhodes repasó mentalmente todo su día. Se había portado de maravilla. Todo había ido bien por la mañana. Ni siquiera se habían cruzado en toda la tarde. Tras un instante, llegó a una posible conclusión. Ignorando toda lógica y instinto de supervivencia, Rhodes, con audacia, desobedeció la actitud gélida de Mira y se acercó para abrazarla. ¿Qué estás haciendo?, protestó Mira, empujándole ligeramente el pecho, pero no con la suficiente fuerza como para que se moviera. Rhodes la abrazó con más fuerza, apoyando la mejilla en su cabello. Nada. Simplemente no te había visto en toda la tarde y te extrañé. Me sentía vacío. Eres un mentiroso, resopló Mira, claramente poco convencida. ¿Cómo puedes sentirte sola con Levi ayudándote todo el tiempo? Suéltame. Ah, esa era la razón. Así que fue porque había estado trabajando con Levi. Eso lo decidió todo. Definitivamente ya no podía soltarla. Rhodes se inclinó hacia ella y le susurró al oído. He estado pensando en ti toda la tarde. Te lo juro. Es bueno tenerte aquí. Es tan bueno tenerte aquí. Y si miento, ojalá mi futura esposa me mande todos los días de nuestro matrimonio en la otra vida. Uf. ¡Qué asco! Las orejas de Mira se pusieron rojas y le dio otro empujón. Suéltame ya. Rhodes no podía ver su rostro, pero podía sentir que el empujón había perdido fuerza. No. Finalmente, Mira suspiró y se dio por vencida, devolviéndole el abrazo, al menos por ahora. Levi y Ersa quedaron, por el momento, completamente olvidadas. Con voz baja, murmuró. Si no me sueltas, ¿cómo vamos a entrenar? Entonces, abrázame un poco más. Luego haremos una pausa. Bien. Tras un momento, Rhodes añadió. Dile a Elfman que mañana por la mañana se relaje con las tareas. Te traeré unos pasteles. Los pasteles, la comida favorita de Mira. No, susurró ella, aspirando su aroma familiar y apoyando el rostro en su pecho. Se supone que debemos ahorrar dinero. No lo malgastes. Así pues, el 8 de septiembre del año X784, Rhodes sobrevivió a otra de las trampas accidentales de Ersa y logró salir ileso de la indiferencia de Mira. 3 días después, gracias a la frecuente participación de Mira para ayudar, finalmente se logró ordenar y organizar la biblioteca del gremio. La renovación del gremio también avanzaba satisfactoriamente. Justo ayer, Makarov tuvo una idea brillante. Quería abrir una tienda justo en la entrada del gremio, una que vendiera productos con la temática de Fairy Tail. Tazas, toallas, colgantes, todos estampados con el emblema de Fairy Tail. Incluso planeaba crear figuras coleccionables de los magos más populares del gremio. Rhodes, Mira, Ersa, Natsu, todos estaban entre los candidatos. Sin embargo, Rhodes no estaba precisamente entusiasmado con esta situación. La idea de que alguien comprara y jugara con una figura que se pareciera a él le daba escalofríos. Es más, su siempre poco fiable maestro del gremio estaba planeando diseñar figuras de las magas con ropa desmontable, una idea a la que Rhodes se opuso de inmediato y con firmeza. Como mínimo, ¿no deberíamos pedirles su consentimiento primero?, dijo Rhodes, frunciendo el ceño. Makarov se volvió hacia Mira, indignado. ¿Qué opinas? Mira sonrió dulcemente. Puedes hablarlo con Rhodes. Ese es el problema. No puedo hacerle entrar en razón. Refunfuñó Makarov, mientras buscaba una botella de vino detrás de la barra. Mira le apartó la mano con un ligero manotazo. Maestro, todavía le queda un mes de prohibición de alcohol. No fue solo medio mes. Así fue. Pero le he añadido medio mes más. ¿Por qué? Makarov abrió la boca de asombro y su rostro palideció de desesperación. En ese preciso instante, Locke se acercó al mostrador con un formulario de solicitud de trabajo. Maestro, Mira, me gustaría tomar este. Makarov se había bloqueado. Mira tomó el formulario y lo leyó. Veamos, apresar a un mago renegado que ha estado usando magia para secuestrar mujeres. Ella levantó la vista y observó el rostro de Locke. No te ves bien. ¿Estás seguro de que estás preparado para este tipo de misión? Estoy bien, dijo Locke, ajustándose las gafas y esbozando una sonrisa afable. Es mi deber proteger a las mujeres en peligro. Mira pensó de repente. No tan guapo como Rhodes. Luego parpadeó, sorprendida de sí misma. Apartó ese pensamiento y asintió con la cabeza hacia el espacio que había detrás de Locke. ¿Esa de ahí es tu novia? ¿Eh?
Loke giró la cabeza e inmediatamente se desplomó como un saco de patatas, abrumado por una repentina oleada de agotamiento. Capítulo 380, exiliado. ¿Qué acaba de pasar? Creo que vi a Rhodes sacando a Loke. ¿No estaba Loke charlando con Mira hace un momento? ¿O intentó coquetear con Mira y Rhodes lo dejó inconsciente? Bueno, se lo merecía. ¿Crees que Rhodes podría ahogarlo? Ja ja ja. Si eso realmente sucediera, Rhodes estaría salvando a muchísimas chicas despistadas. Por supuesto, la idea de ahogar a Loke era solo una broma. Nadie creía que Rhodes llegaría tan lejos. Como mucho, le daría una paliza. Después de todo, ¿ligar con la novia de otro? Sí, eso merece una lección. Algunos miembros del gremio, con buena vista, notaron algo extraño. Parecía que Mira se había transformado brevemente y había usado magia hipnótica sobre Loke. Pero al final, a nadie le importó. Loke debió haber dicho algo inapropiado otra vez. Si Mira lo dejó inconsciente, entonces claramente fue culpa suya. Mientras tanto, en el bosque, Rhodes ya había cargado a Loke sobre su hombro y lo había llevado hasta la cabaña de Porliúsica. Cuando la anciana curandera vio a Rhodes cargando a alguien de esa manera, supuso que se trataba de una verdadera emergencia y rápidamente los dejó entrar. Rhodes recostó suavemente a Loke en la cama. Porliúsica se acercó y tocó la frente de Loke con la punta de un dedo resplandeciente. Tras un instante, dijo, solo está bajo un hechizo de sueño. Nada grave. Rhodes se rascó la mejilla, algo avergonzado. Ese hechizo vino de Mira. Porliúsica arqueó una ceja. ¿Otra vez ustedes dos peleando? No, no, dijo Rhodes, agitando las manos. Es que Loke lleva más de un mes comportándose de forma extraña. Cada vez que le decíamos que se hiciera un chequeo, lo ignoraba. Pero su estado empeora. Hoy intentó emprender una misión que podría derivar en una pelea. Estábamos muy preocupados, así que lo trajimos aquí así. Porliúsica entrecerró los ojos. Es así. Fairy Tail, esos tontos. Ya se imaginaba que estaban encubriendo algo serio. Realizó un examen más exhaustivo, y cuanto más se prolongaba, más se fruncía el ceño. Rhodes sentía un nudo en el estómago. Solo había visto a la abuela poner esa cara una vez antes, cuando Makarov se desplomó durante la batalla de Fairy Tail. ¿Qué tan grave es? Preguntó con ansiedad una vez que ella terminó. Porliúsica se cruzó de brazos. Esto no se solucionará de la noche a la mañana. Ella bajó la mirada hacia Loke. Déjalo aquí. Tú puedes irte. Rhodes no quería estorbarle, pero se detuvo en la puerta. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Lanza tu magia. Una vez debería ser suficiente. Por supuesto. Afuera, Rhodes llamó tanto al centinela como a la espina roja, dejándolos al cuidado de Porliúsica. ¿Seguirán tus órdenes, abuela? ¿Tu cuerpo está aguantando? No te preocupes, me lo he tomado con calma. Rhodes sonrió y saludó con la mano. Te dejo a Loke. Aunque el tipo fuera un ligón descarado que guardaba demasiados secretos, seguía siendo un amigo, alguien que había luchado a su lado. Rhodes no quería verlo consumirse de esa manera. Después de que Rhodes se marchara, Porliúsica cogió un pequeño frasco de su estante y dejó caer una sola gota sobre Loke. Un instante después, Loke estornudó y se incorporó de golpe, parpadeando aturdido. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Recuerdo haber aceptado una misión, Porliúsica. No se anduvo con rodeos. Tú. No eres humano, ¿verdad? Los ojos de Loke se abrieron de par en par. Abrió la boca como para negarlo, pero luego vaciló. Al darse cuenta de con quién estaba hablando, dejó escapar un largo suspiro. Por favor, no se lo digas a nadie. Porliúsica frunció el ceño. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Por qué te estás debilitando? Porque, Loke bajó la mirada, con vergüenza en la voz. Soy un espíritu celestial. Mi verdadero nombre es Leo el León. He estado varado en el mundo humano durante los últimos 3 años sin contrato. 3 años. Exclamó Porliúsica, sorprendida a pesar de su habitual semblante serio. Un espíritu celestial no puede sobrevivir tanto tiempo en el mundo humano sin consecuencias. Ni siquiera los espíritus celestiales del zodíaco pueden durar más de 10 días en el mundo humano sin un contrato, espetó Porliúsica, con el ceño fruncido. ¿3 años? Eso es imposible. ¿Cómo pudiste soportarlo? ¿Por qué harías algo así? Loke bajó la mirada. Porque fui exiliado. Rompí un tabú del mundo de los espíritus celestiales. Provoqué la muerte de mi propio contratista. Su voz tembló ligeramente, mientras recuerdos enterrados durante mucho tiempo afloraban a la superficie. Sucedió hace 3 años.
Mi llave pertenecía a una maga de espíritus celestiales llamada Karen Lilica de Blue Pegasus. Porliúsica frunció el ceño. En aquel entonces, ella era bastante famosa. No solo tenía mi llave, Leo del León, sino que también poseía a Aries, otro espíritu del zodíaco. De hecho, añadió lo que con la mirada perdida, tener dos llaves del zodíaco a la vez se consideraba algo de lo que estar orgullosa. Incluso fue modelo de portada. Mira y Henry, todas eran menores que ella por aquel entonces. Pero la fama, eso era lo único que le importaba. Nunca comprendió la esencia de la magia de los espíritus celestiales, continuó Locke con amargura. Para ella, los espíritus no eran más que herramientas, sirvientes a los que podía dar órdenes. A veces, incluso menos que eso. Porliúsica escuchaba, frunciendo el ceño cada vez más con cada palabra. Cuando estaba disgustada con nosotros, usaba el látigo. Nos castigaba como a animales. Su voz se apagó, especialmente Aries. Un día, no pude soportarlo más. Cuando intentó invocar a Aries para que la castigara de nuevo, la obligué a redirigir la invocación. Respondí a la llamada en lugar de Aries. Ignoré su hechizo de expulsión. Me negué a regresar. Y al hacerlo, bloqueé su espacio de invocación. Como no podía invocar dos espíritus a la vez, quedó indefensa. Le hice una oferta, dijo. Libera tanto a Aries como a mí de nuestros contratos. Eso fue todo lo que pedí. Pero la verdad es que, lo que realmente quería era que ella lo entendiera. Quería que reconociera el dolor de Aries, que nos viera como compañeros, no como herramientas. Pero Karen nunca creyó haber hecho nada malo. Y así, el enfrentamiento se prolongó durante 3 largos meses. Ella se negó a rendirse. Y un día, aceptó un trabajo, a pesar de ser incapaz de invocar a ningún espíritu. Nunca regresó. Locke guardó silencio. El peso de aquel día aún pesaba sobre sus hombros. La expresión de Porliúsica era indescifrable. A los ojos del mundo de los espíritus celestiales, dijo Locke en voz baja, mis acciones desafiaron la voluntad de mi portadora de la llave. Interferí. Desobedecí. Y lo peor de todo, condujo a su muerte. No importaba que estuviera intentando proteger a otra persona. Rompí el contrato. El rey espíritu dictó su sentencia. Fui exiliado del mundo espiritual celestial, para siempre. Los labios de Porliúsica se tensaron. Para un espíritu celestial, dijo Locke, eso no es diferente a una sentencia de muerte. Se llevó una mano al pecho. Nuestros cuerpos no están hechos para soportar el mundo humano por mucho tiempo sin un contrato. Poco a poco, me he ido desvaneciendo. Locke seguía atormentado por la culpa de la muerte de Karen. Hacía tiempo que había aceptado el castigo como una forma de expiación, por lo que nunca se opuso al veredicto. Las leyes del mundo de los espíritus celestiales eran absolutas, incluso las súplicas entre lágrimas de Aries en su favor habían caído en oídos sordos. Durante sus años de exilio en el mundo humano, Locke se había labrado una reputación de mujeriego y galán. Se involucraba en misiones que implicaban proteger a las mujeres, aparentemente por caballerosidad. Pero en realidad, imitaba el estilo de vida de Karen y sus compañeras, intentando escapar del peso de su propio remordimiento. Con el tiempo, se convirtió en algo natural para él. ¿Qué clase de regla tan absurda es esa? Murmuró Porliúsica con desdén. ¿Desde cuándo proteger a un compañero del maltrato se convirtió en un delito? Después de todo, ella era la sanadora de confianza de Fairy Tail. Con solo esa frase, quedó claro que encajaba a la perfección con los ideales del gremio. Locke negó levemente con la cabeza. No, fue mi error. Las consecuencias son mías. Porliúsica parecía querer discutir, pero se contuvo. Tras un breve silencio, dijo, está claro que tus amigos no están de acuerdo. De lo contrario, no estarías aquí. Dado lo bien que conocía a los mocosos de Fairy Tail, supuso que asaltarían el mismísimo mundo espiritual si eso significaba ayudar a un amigo. Por favor, no se lo digas, dijo Locke en voz baja. El juicio del rey espíritu celestial es definitivo. No vale la pena provocar una guerra por alguien como yo, un pecador. Aunque Porliúsica no dijera nada, alguien se enteraría. Señaló las auras rojas y azules brillantes que flotaban tenues a su alrededor. ¿Y qué hay de eso? ¿De verdad es inútil? ¿La magia de Rhodes? Locke esbozó una leve sonrisa. Así que él fue quien lo dejó inconsciente antes. No servirá de nada. Esto no tiene que ver con heridas ni con el agotamiento de la magia. Es una sentencia impuesta por las leyes del reino astral. Se llevó una mano al pecho. No me queda mucho tiempo. Por favor, déjenme usar el que tengo para hacer lo mejor que pueda.